esto. Listo. Ok, ¿nos quedamos? Mm, Eh, ahí, mm, yo creo que sí, que justo aquí, ¿no? sí. Sí fue acá, pero ¿en qué tema? ¿Ciclos o inducciones y detonantes? Yo creo que Uy, ciclos, pero ya acabamos ciclos, creo, ¿no? Damos pues, ciclo y quedamos en inducción y su detonante. ok, bueno, inducciones y detonantes. Ok, deme un segundo, Sí. solo termino de pedir mi súper. Ok, muy bien. Yo vengo del cine ahora. ¿Viste a ver Barbie? ¿Qué? No, no, no. Fui a ver Oppenheimer. Pero bueno, Barbie dicen que no está mal, ¿eh? Yo la quiero ir a ver. Yo fui, de hecho, ¿cuándo fue? El fin de semana como que al lugar donde hay cine más cerca, pero ya no fui al cine, ni siquiera ir Sí. a ver Barbie. Pues dicen que está bastante bien la de Barbie. Que es una crítica social, dicen. Algo así creo. Ujú. Y de un segundito. Fideos, pollo, carne molida, chuletas. mm, mm, Fritos, atún. Hacemos nuestro aceite. Aceite, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, yo creo que yogur. Listo, listo, listo. Ok, bueno. Inducciones y sus detonantes. ¿Qué han aprendido de inducciones? Yo, lo tuyo Ujú, y lo que te comenté ayer, de que dejaba un mínimo, un máximo antes de la zona del punto de interés y la iba a inducir. O sea, iba a mm, barrer con ella para luego tocar el punto y caer o subir. ok, de lo mío, ¿qué has aprendido? Bueno, pues he aprendido a uno, tal como yo pienso que lo sé. Uno, que todos los puntos de interés puede llegar a ser inducción dependiendo de la acción del precio que haga, o sea, en temporalidades más bajas, ¿no? Ujú, Y dos, que bueno, dependiendo del ciclo, o nos puede dejar zonas de inducción. Y también, obviamente, los máximos y los mínimos asiáticos, pues nos pueden dar una inducción. O sea, ujú, como a rangos, a altos rangos, ¿no? O sea, me refiero, también puede ser un máximo, un mínimo diario, pero bueno, así como tal, las que más te he escuchado decir es eso, ¿no? El máximo, el mínimo asiático, la de los ciclos cuando deja una FIU y va a inducir a esa zona, y al final todos los puntos de interés, ¿no? Que dependiendo de la acción del precio que deje, pues puede ser tanto inducción o no. Yo al menos lo veo así. ujú. ¿Qué es para ti una inducción? Para mí, Ujú, sí. pues es el engaño que nos hace el algoritmo para así poder eh, reengañarnos, va la redundancia,
y entrar en un trade que no es el que deberíamos entrar, ¿no? Esa es la Ujú. definición que yo la pondría. Ok. Brian, Ajá. dime. Yo aprendí las inducciones igual es lo mismo que Pablo, que antes que llegar a una zona, antes de tú tenías tu zona, ¿verdad? Y de repente ese precio estaba cerca de llegar, si se aleja, eso sería la inducción. Lo que aprendí contigo es cómo entender cómo es que piensan los operadores minoristas, que son los smart money, que son los que mueven la gran masa. Entonces, para mí tendría mucho sentido de que esa inducción tengan incentivo. Por ejemplo, la inducción, claro, si la mayoría de las personas operan en Smart Money porque es la metodología que está en el boom, pues tendría sentido de que haga una inducción a esos operadores porque o si no el mercado fuera muy fácil de operar, los otros fueran millonarios. Entonces lo que aprendí contigo es entender mucho mejor las inducciones y qué le gustaría ver a los Smart Money, sus etapas de efecto para que ellos puedan meter una orden a base Ujú. del FOMO y de la psicología que menciona sobre que es una liquidez previa, es un orden con imbalance, rompe la estructura, le da la confirmación y lo termina barriendo. Así es como yo logro entender las inducciones. Ya, ya. Ok. ¿Algo más? ¿O eso es todo? Mm, aprendí bastante más o menos a esperar, porque yo era muy impaciente. Yo no podía esperar una hora si me un tren, imagínate. Contigo no, como que me quité esa gana de cada rato estar esperando y ahora solamente espero que haga el 3 y ver si tengo una oportunidad de entrar. Eso también lo aprendí de ti. Ya. Ok, bueno. Este tema de inducciones y sus detonantes, pues, es, es bastante entretenido a mi gusto, ¿no? La inducción es un concepto muy, ¿cómo podríamos decir? Con muchas perspectivas. Yo he visto a un sinfín de comerciantes dar su propio criterio, ¿no? Al final, pues respeto también el criterio de las demás personas. Si al final a la otra persona lo entiende o le sirve, creo que eso sería, le sirve como lo esté entendiendo, pues está muy bien. Sí, yo lo entiendo a mi forma, obviamente lo enseño también en la forma en la cual yo lo entiendo, que al final, pues por lo que me han dicho, los comentarios que se han acercado a mí, pues les parece muy, muy concreto la idea que yo tengo al respecto de lo que es el tema de inducción. Sí, y aquí es donde entra bonito esto del el nombre, ¿no? De ese método, teorema de inducción de la trampa de liquidez. Inducción de la trampa de liquidez. Es eso, es hacer hasta cierto punto que la acción del precio le enseñe al comerciante, espero y todos estén apuntando, la acción del precio le enseña al comerciante lo que él quiere ver para poder inducirlo a saltar. Ujú, Sí, para poder hacer que el comerciante entre al mercado. Esto es algo bien, bien importante de comprenderlo, ¿no? Porque yo en su momento pues me confundía un poco. Por ejemplo, que había un mínimo asiático y el precio llegaba y hacía esto y acá hacía una zona, pero el precio acá no supongamos que aquí no me ha roto la estructura. Si no me rompía la estructura y venía acá y yo decía, ok, aquí esto es una inducción, el precio se acaba y se iba. Entonces cuando venía acá, yo entraba. ujú, Pero honestamente, o sea, esto no me crea o no crea en el comerciante cierta seguridad como lo que tenemos acá. Sí, entonces una inducción no es simplemente ese quizás movimiento que le va a mostrar al comerciante el algoritmo, obviamente, para poder saltar cuando venga acá a su zona de entrada, ¿no? Que tiene dictada en su plan de trading. También una inducción puede ser un movimiento,
porque un movimiento va a crear un sentimiento, va a inducir algo. Si nosotros tenemos que el precio llega directamente a un punto de interés y de ese punto de interés reacciona y se va como loco al alza, eso va a generar un pensamiento en los comerciantes. Va a hacer que ellos comiencen a creer en algo, ¿no? Sí, básicamente es eso, inducción de la trampa de liquidez. ¿Por qué trampa de liquidez o por qué inducción de la trampa de liquidez? Porque al final, pues, ellos necesitan, o el algoritmo este necesita crearle la liquidez a ellos para que ellos puedan comercializar. Entonces, les muestra el setup, les enseña básicamente la idea de trading que ellos buscan, o el setup, o las configuraciones, las confirmaciones, lo que ellos han aprendido, pues el algoritmo se los enseña para que ellos puedan saltar, crear la liquidez, ¿sí? O inducirlos a saltar para crear esa liquidez, para luego, pues ellos poder hacer lo contrario, ¿no? Y poder ganar. Así es como al final, pues tradea el gran comerciante, por decirlo así, ¿no? El market maker. Ujú. Sí, a ver, ¿qué más podríamos hablar con respecto a inducciones? Ok, lo que mencionaba Pablo de los puntos de interés. En efecto, todo punto de interés para mí es una zona de inducción. ¿Por qué? Porque el comerciante ve esto como zonas de interés o zonas donde el precio busque revertirse. Sí, entonces todos son zonas de inducción. Ok, a mi gusto, yo al menos yo los clasifico por categorías, por decirlo así. Un minuto para mí es una inducción baja. Es decir, una zona de un minuto para mí es una inducción baja. Una zona de una hora para mí es una inducción media. Ujú. Una zona de 4 horas para mí es una inducción alta. Una zona de diario para mí es una inducción alta. De 15 minutos es una inducción media. Ujú. Sí, yo utilizo esas temporalidades. 5 minutos lo considero también una inducción media. Yo me pongo mucho en el plan del comerciante, por eso no sé si alguno de los dos, si alguno de los dos se lo dije o fue alguien más en las entrevistas que se les hizo, donde yo decía que no busquen impresionarme porque no busco eso, o sea, no quiero que me impresionen, yo conozco lo mío, yo sé lo mío. Lo que yo quiero que ustedes me enseñen que saben hacer lo que no tienen que hacer. Ujú. Sí, ¿por qué? Porque al final, sabiendo las reglas del comerciante minorista, ustedes van a poder entender hasta cierto punto cómo es que se desarrolla este tema del teorema de inducción de la trampa de liquidez, o más o menos en qué está basado. Sí. Entonces, según lo que yo estudié, por ejemplo, un buen punto de interés es una zona de 4 horas, de una hora, de 15 minutos. Son los puntos de interés más atractivos para el comerciante de Smart Money. Cuando yo tradeaba Smart Money eran los puntos de interés que yo Sí, buscaba. ujú. El diario también, aunque el diario pues no le prestaba mucha atención porque el precio tardaba en llegar a veces, ¿no? Pero cuando llegaba el precio a algún punto de interés diario, sí que buscaba ahí mi cambio de estructura y metía mi intercambio y eso, ¿sí? Ujú. Entonces, en efecto, los puntos de interés son detonantes de inducción. Ya que hay, bueno, ahí hablamos un poco acerca de detonantes, ¿no? Inducciones y sus detonantes. A ver, ¿qué otra cosa tenemos como detonantes de punto de interés? Perdón, detonantes de inducción. Mm, Es que las inducciones son mayormente los marmones. Te podría decir sobre las gemas, patrón chartista, pero Nosotros nos vamos a centrar en conceptos de estructura y Smart Money. Ok. eso,
Ujú. pero entonces Pero no sé cuál más sería más inducción. detonantes, detonantes. ¿O qué detona una Los, inducción? Ya los hablamos, máximos y los asiáticos, ¿no? ajá, máximos y mínimos Bueno, asiáticos línea Ah, media. y línea media. Ajá. ¿Cómo clasifico yo esos detonantes de inducción? El máximo Baja. asiático. El máximo asiático y el mínimo asiático los clasifico como detonantes de inducción media. La línea media de Asia la clasifico como un detonante de inducción baja. Ok. ¿Sí? Igual, normalmente si ustedes van a ver el precio, cuando el precio toma un mínimo, cambia de estructura. Cuando el precio toma un máximo, cambia de estructura. ¿Sí? Genera una zona de inducción sí. baja o media, que viene acá, puede reaccionar y luego pum, o simplemente ir y pum. O en algunos casos va y se va también, ¿no? Ujú. Sí, pero a lo que vamos es que genera esto, genera un cambio de dirección. Igual la línea media, ok, aquí es, depende, esta línea media es como un comodín, yo lo veo como un comodín. Si viene el precio de abajo hacia arriba, la inducción va a ser en ventas. Si el precio viene de arriba hacia abajo, la inducción va a ser en compras. Ujú. Sí, ¿y por qué, por qué menciono que es de baja? Porque a veces no la hace. O reacciona, ¿no? Ah, simplemente la toma y viene a reaccionar hasta la línea media de Asia. Perdón, hasta la línea baja de Asia. O viceversa, va de arriba y no reacciona a la línea, no crea esa inducción, sino que va hasta los máximos asiáticos, ya que sí. Claro. Ok, ¿qué otros detonantes creen ustedes que son o que Ah, ocasionan una inducción? alto es el mínimo del día anterior. Ujú, los altos y mínimos del día anterior. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común lo que estamos viendo? Rangos, puntos de interés, máximos y mínimos. Mm. ¿Cómo que tienen que ver? O sea, Tienen algo en común. que generan inducción. Ajá, pero ¿qué más? Genera, mm, Eso es lo que utilizan los minoristas para entrar al mercado. Exacto, ahí está, eso era lo que quería escuchar. Por eso son detonantes, porque son cosas, son reglas, son confirmaciones que los minoristas usan. Un máximo semanal, un mínimo semanal al momento de tomarlo, ellos buscan el cambio de estructura para entrar. Ujú. En el máximo asiático, de igual forma, quien opera eso busca el cambio de estructura para entrar. Por eso es que se vuelve en inducción. Los puntos de interés igual buscan un cambio de estructura para entrar. ¿Qué más podríamos tener ahí como detonantes de inducción? mm, mm, de esas dos, no sé cuál más sería. Detonantes. Mm, L- altos y bajos semanales. También, ujú. Incluso anuales y eso también. Hay más, hay algo que se nos va a todos con respecto a esto de detonantes de inducción. La hora, No. no, no sé. Los cambios de estructura. Mm, Si tú ves que que el precio cambia de estructura en una temporalidad de una hora, vas a generar, o normalmente el precio va a generar una zona.
que viene acá el precio a acumular y pum. O sea, cambio de estructura en 1 hora. Perdón por repetir, Enrique. Sí, te digo que sí, o sea, los cambios de estructura también generan o son detonantes de una inducción. Si hay un cambio de estructura diario, tú te vuelves bajista y ellos compran. Si hay un cambio de estructura de 15 minutos, tú de igual Ujú. forma te vuelves bajista y ellos Ok, compran. O sea, son sí. detonantes de inducción. ¿Cómo los clasifico? De igual forma, con respecto a los puntos de interés, un cambio de estructura de 1 minuto para mí es una inducción baja. Un cambio de estructura de 5 minutos es una inducción baja. Un cambio de estructura de 15 minutos es una inducción media. Bueno, el de 5 y el de 15 lo tengo ahí, no sé dónde colocarlo, la verdad, si en la baja o en la media. Ahí lo tengo de comodín, el número 5. Ujú. Bueno, el 5, perdón. Ahora el de 15 yo lo clasifico como una inducción media. El de 1 hora sí lo clasifico como una inducción alta, porque ya ahí es donde a mí como comerciante de Smart Money y dinero inteligente y que opero como las instituciones, me da mucha confianza una zona de 1 hora. Sí, igual, no digamos las de 4 horas. O sea, yo cuando tradeaba esos conceptos, yo miraba una zona de 4 horas y me emocionaba, porque en teoría pues era una zona donde el precio podría reaccionar y por defecto iba a tener una oportunidad de ganar algo, ¿no? Entonces es lo mismo con respecto a las estructuras. Un cambio de estructura de 4 horas genera una inducción alta. Un cambio de estructura de 1 hora genera una inducción alta. De diario no digamos. Mensual, semanal, no digamos tampoco, ¿no? Sí. Ujú. Y los detonantes pues son los que hemos comentado. Sí, básicamente un detonante de inducción es todo lo que hasta cierto punto pues motive al comerciante a poder saltar al mercado. Tras esas confirmaciones. Sí, ok, métodos minoristas. Por eso es que al final, pues, para entender estos detonantes, debemos de entender los métodos. Por eso es que les decía, o sea, quiero que sean profesionales haciendo lo que no son. Y nosotros nos vamos a concentrar en dos métodos. El de estructura, porque el de estructura, honestamente, ¿qué es lo primero que usted aprendió? La estructura. Ujú. Su vecino, la estructura. Ujú. El chico al otro lado del mundo, la estructura. Sí, o sea, es la estructura, es la base, por decirlo así, ¿no? Es bien importante el comprender bien cómo se maneja la estructura. Y ya vino esto, ¿no? Que vino a darle más elegancia a la estructura. El Smart Money Concept. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en esos dos métodos, entender cómo funciona cómo el mercado entrega el precio para estos métodos. Sí, y a raíz de eso, pues vamos a ir detectando los comportamientos y por defecto a buscar nuestros setups. Pero sí es muy importante que usted entienda bien esto, que más que lo entienda, que en verdad se ponga en esa posición y tener criterio propio para decir, ok, ¿cómo lo están haciendo? Yo así lo hacía, pero ok, lo hacía así yo. ¿Y cómo lo hacía el resto? Claro. Porque al final, créanme, todos hacen lo mismo. Y o sea, se los puedo firmar. ¿Por qué? Porque el 95% de los comerciantes fracasan. ¿Me entiende? Entonces, Ujú. todos están haciendo lo mismo. Sí. Bien, Sí, horarios estratégicos. Sí, hay horarios estratégicos. ¿Ya vieron los videos de esos donde sí, menciona los... yo vi Ajá. algunos de un relojito y así. Ajá. No, cuando está la subasta. 24 Clock Market se llama esa página. Sí. Y en efecto, ahí hay puntos estratégicos. Y si ustedes van a ver, siempre en esos puntos estratégicos hace algo.
Siempre en esos puntos estratégicos el precio, no, bueno, obviamente no siempre, hay ocasiones en donde no hacen nada, pero sí no la mayoría, pero sí algunas veces en esos puntos, ya bien sea que si ya están en una zona de inducción, al momento de ese punto estratégico cambia la estructura. Entonces te da a ti esa pauta de decir, ok, van a ir a la zona de inducción porque en un horario específico están haciendo algo que tú ya has visto que cuando sucede, el precio viene a esas zonas y por defecto tiene más validez tu idea de trading. Ujú. Ya, eso si vamos a literal a puntos o a horarios específicos. ¿Qué otro horario específico puede haber también? Lo que mencionaba, normalmente en Asia, el precio lo van a mover para inducir algo o comenzar a pensar en algo. Sí, a veces en Frankfurt hacen esto para validar más el pensamiento. Ok, horario específico también, ¿no? Asia inducen algo, en Frankfurt también inducen algo. O a veces en Frankfurt, pues no, no lo hacen así y lo llevan al lado contrario. Pero también están induciendo algo en Frankfurt y están confundiendo a lo que la gente está viendo en Asia. Es un juego, la verdad, eso. A ver, el Open también, ¿no? El Open de Londres. El Open de Londres siempre hace un movimiento en falso. Bueno, la mayoría de veces hace un movimiento en falso. Otra cosa que he podido observar también con respecto a esto de horarios estratégicos es que en las primeras 2, 3 horas de Londres se origina la fase de participación. Luego viene el barrido, luego una distribución. Igual es en New York. En las primeras 2, 3 horas, el precio hace que los comerciantes participen. Luego los barren y distribuyen. Entonces, de nuevo, son horarios específicos. Ok, yo obviamente les voy a mostrar los que yo utilizo. Sí, pero ustedes pueden ir a su gráfico, ir a chequear qué es el comportamiento. Obviamente, cuando estemos de esto, va a salir a la luz cuando estemos haciendo casos de estudio. Cuando estemos haciendo casos de estudio, nos vamos a dar cuenta que hay setups que suceden, por ejemplo, este setup de que el precio mitiga un punto de interés, reacciona y nosotros vamos a la zona de inducción. Esto sucede siempre en alguna hora en específico. A ver, ¿quién se la rifa y me dicen qué horario creería que sucede? Perdón, Enrique, ¿puedes repetir? Es que mm, te escuché trabado. Sí, ok, claro, mencionaba que hay este setup que donde el precio llega a un punto de interés, reacciona y nosotros tradeamos el precio a la zona de inducción. Estos setups suceden en un momento específico. Frankfurt. En Frankfurt algunas veces, cuando ya el precio acumulado o ha hecho el escenario para para esos compradores de Londres, también. Entonces tienes un setup a inicio de tu sesión, ¿me Ya. entiendes? Sí, y obviamente esto lo vamos a ver cuando estemos haciendo casos de estudio. Ojo, no pueden esperar, pueden ir a adelantar, es más, ustedes deberían estar haciendo desde ya casos de estudio. Ya están viendo su gráfico todos los días, ir detectando cosas. O sea, Enrique mencionó que tal cosa, tal día. Vamos a ir a chequear, a ver cómo aperturó, para dónde se movió el día lunes. El día martes, ¿qué hizo? El día miércoles, ¿qué hizo? Ok, mi ciclo semanal comienza a tener sentido porque el lunes movió, el martes también movió al lado del lunes y luego comenzó a acumular órdenes el día miércoles, entonces jueves seguramente va a barrer y tienen ya subidas para el resto de la semana. Ujú. Sí, o sea, eso con respecto a casos de estudio y esas cosas, pues lo pueden ir a hacer. Obviamente, ¿no? Ok, aquí pongo etcétera porque hay más cosas que vamos a ir viendo, obviamente, ¿no? Del verdadero trabajo del mercado.
Sí, esto es algo que en verdad ustedes deben de comprenderlo, deben de prestarle mucha atención, porque la mayoría no conoce las verdaderas intenciones. Recuerda que la primer diapositiva que presenté en este programa fue: aquí conocerá las verdaderas intenciones del mercado, o sea, el verdadero mercado. Ujú. Sí, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Conviértase en un CPT. Sí cambió, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Para convertirse en un CPT necesitas tener los cimientos correctos y las bases para poder construir una visión con mayor sentido en el gráfico, o sea, con mayor sentido. Pero cuando digo con mayor sentido no me refiero al sentido personal, es decir, el sentido que usted crea que tenga sentido, sino que me refiero al sentido de ellos, de las grandes instituciones, del algoritmo que entrega el precio. ¿Qué tendría sentido para él, no para nosotros? Obviamente ya cuando nos vamos acostumbrando, cuando ya vamos agarrando ese mood, pues literal vamos a pensar como piensa la máquina, ¿no? Claro, no todas las veces, algunas veces van a haber intervenciones manuales en donde nuestro pensar que tenía sentido que hiciera, pues no va a tener porque intervinieron y movieron el precio a antojo, ¿no? A lo que no tenían que moverlo. Pero es bien importante que usted debe de entender que para convertirse en un CPT, que es un CPT, es básicamente un trader rentable y consistente, ¿sí? Necesita de tener una buena base, o sea, unos buenos cimientos, para que así pueda mejorar su visión en el gráfico y por consecuencia leer de una forma hasta cierto punto, ¿cómo podría? Beneficiosa, ajá. Sí, creo que ese sería el concepto, para leer la acción del precio a su beneficio. Sí. Dominar los conceptos básicos es lo que te ayudará a alcanzar niveles altos en la maestría. ¿Por qué dominar los niveles básicos? Porque es eso, o sea, es teorema, inducción de la trampa de liquidez, cómo los comerciantes entran. Y no, obviamente, no hacer lo que ellos hacen, hacer lo contrario o tradear los movimientos que a ellos les tienen que mostrar. Sí, dominar de nuevo los niveles básicos es bien importante. Si quieres convertirte en un CPT, tienes que hacer un buen esfuerzo, salir de tu zona de confort, adoptar hábitos que debe de tener, perdón, el perfil del trader serio. Esto es algo que en verdad es para mí la única forma de convertirse en un CPT. Si yo soy un trader consistente y rentable, cuando me aplico, cuando estoy ahí viendo todos los días el gráfico, haciendo mis casos de estudio, repasando lo que pasó en el resto del día, eh, obviamente también gestionando bien mis emociones, porque hay días en donde entro y digo: "Ah, aquí veo una buena oportunidad", pero en realidad solo estoy porque mi ego se elevó y yo creo que ahí tengo una buena oportunidad. Sí, el adoptar mis hábitos. Adoptar los hábitos también es algo bien importante. Por ejemplo, en el caso personal, yo no trabajo, ¿no? Entonces tengo mucho tiempo disponible. Y ¿Verdad? honestamente, cuando uno tiene mucho tiempo disponible, lo desperdicia. Es muy raro, no diga que no se pueda, pero es muy raro la persona que pues tenga mucho tiempo disponible y lo utilice en algo productivo, por decirlo así, ¿no? La mayoría de veces, pues, al menos a nivel personal, se escucha bajo. Sí, yo te escucho bajo. ¿Tú? Yo eh, un Bien, poquito más bajo, pero bien. bien. Ok, ahí me deberían de haber Ahora escuchado. mejor. Ahora ¿Sí? sí. Ok. Pues eso, ¿no?
mencionaba, o sea, los hábitos hacen, por ejemplo, em, el hacer ejercicio a mí me libera mucho la mente, hace que llegue al mercado más fresco, menos estresado. Es increíble cómo el ejercicio hasta cierto punto hace que todas sus actividades salgan de mejor forma. Yo sé que dirán, ¿qué tiene que ver el ejercicio con el trader, con el trading? Créeme que hay alguna relación ahí. O sea, físicamente, si tú haces ejercicio, le puedes sacar más provecho a tu cuerpo. Te vas a tener un cuerpo sano y por defecto puedes sacarle más provecho a eso. A no hacer ejercicio, estar quizás obeso, yo qué sé, y por consecuencia, pues no vas a tener ese rendimiento que va a tener un cuerpo sano. Entonces tiene al final algo que ver ahí, ¿no? Salir de la zona de confort es lo más importante. Eso es literal de las cosas que van a marcar en su carrera como trader un antes y un después. Si usted cree que está haciendo cosas, analícelas y sea muy crítico y vea Ujú. si lo que en verdad está haciendo va a ser suficiente. Si va por un buen camino, lo felicito, obviamente, ¿no? Pero al menos a nivel personal, yo por defecto, pues no soy una persona que es hasta cierto punto por naturaleza muy, ¿cómo decirlo? Muy consistente, muy disciplinado y así, o sea, no. Yo me formo, la verdad, porque lo contrario, lo que yo quiero es andar haciendo nada. Andar, no sé, no puedo decir esto, pero espero y no salga a la luz. Andar conquistando mujeres y esas cosas, ¿no? Ujú. O sea, mis actividades pues no son como que tan productivas. Entonces tengo que formarme. Por eso es que al final lo hago, ok, voy 6 meses donde me enfoco y aquí y allá y hago lo mío. Y los otros 6 meses pues ya me dedico a desperdiciar mi tiempo, por decirlo así, ¿no? Bueno, más que desperdiciar, creo que es a disfrutar lo que he logrado en esos 6 meses, porque el desvelo, o sea, tengo los horarios cambiados, me salen ojeras, me adelgazo, o sea, hay un desgaste físico ahí atrás que merece la pena también premiarme, ¿no? Y al final, pues, debe de entender que usted lo que debe de hacer es comportarse como un trader profesional, un trader serio, Ujú. ¿sí? Mm. Pero mayormente en la hora del trabajo, en la hora del hombre, ya esto es lo que usted haga lo que quiera el resto del día. ¿Cómo? Que comportarse ser en la hora de, por ejemplo, en la hora del hombre que vamos a operar, hay que comportarse ser. Después del día puede hacer lo que quiere. Ajá, Así ajá. más o O sea, menos. yo lo que cuando me refiero a traders serios, por efecto que vaya a ver cómo es la vida de un trader profesional y adopte los hábitos que tiene ese trader profesional. Ese es para mí un trader serio. Ya después, si por ejemplo yo soy de que solo soy un trader al momento de ir a Londres, para mí ese es un trader de papel, por decirlo así, ¿no? No es un trader de verdad. Un trader serio, literal, es a lo largo de su día. Claro que eso se hace,